Hola y bienvenidos. Hoy tenemos el placer de conversar con el arquitecto Ayub Padilla, también profesor de la Facultad de Arquitectura, que se desempeña en la materia de tecnología de los materiales y construcción y también dibujo. Y nos acompaña para hablar sobre su trayectoria y sus experiencias como profesional. Agradecemos mucho su tiempo y disposición. Bueno, gracias por la invitación a todas ustedes. Es un placer compartir este momento con ustedes. Bueno, estoy a disposición de las preguntas que quieran hacer. Ok, profe, te iba a preguntar sobre tu formación y trayectoria. ¿Qué lo motivó a estudiar arquitectura y cómo fueron sus primeros pasos en esta carrera? Bueno, no recuerdo haberles comentado, pero yo soy de Perú. Entonces la carrera en realidad empecé en Perú. Yo ingresé a la Universidad Ricardo Palma de Lima, aunque no soy de Lima, no soy de una ciudad llamada Arequipa, que es una provincia, y ahí estudié 2 años. Bueno, por cuestiones políticas y de cómo está la situación en mi país, nos mudamos a Paraguay. Entonces acá no había convenio con mi país, así que empecé de cero la carrera acá prácticamente, ¿no? Perdí esos 2 años y acá en el curso de admisión también se complicaron un poco las cosas porque no hice, o sea, llegué muy tarde a la inscripción para el primer semestre, entonces me matriculé en el segundo semestre y al siguiente año para hacer la segunda parte del probatorio tuve que esperar a la mitad del siguiente año para hacerlo, ¿no? Entonces ahí perdí otros 2 años. Entonces, esto lo cuento a propósito también de la pregunta, porque me parece muy importante, ¿no? Yo, como ustedes son jóvenes y espero esto lo puedan oír otros que de repente lo necesiten, es que no se desanimen en ninguna etapa de la carrera, ¿no? Y que la carrera, su nombre lo dice, es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad, y que cada cual tenga su ritmo. Cada uno de nosotros tiene su ritmo de aprendizaje de acuerdo a lo que somos. Hay algunos que somos tortugas, hay otros que son liebres. Entonces no necesariamente tenemos que hacer las cosas en los tiempos que lo hacen los demás. No pensemos en los demás, sino en nuestro tiempo, en cómo lo asimilas tú, cómo maduras tú. Entonces, de acuerdo a eso, es importante que pongas tus metas, tus objetivos, porque a veces es mejor demorarse un poquito más, pero tú sales un profesional más maduro, más, digamos, dispuesto y capaz de lograr cosas que de repente, saliendo antes, no las vas a poder lograr y vas a fracasar. Entonces es importante eso que ustedes, la competencia no es contra otros, sino es contra uno mismo, con uno mismo. Entonces eso me pareció lo más importante a recalcar, y no estoy avergonzado de haber perdido esos semestres, de haber hecho las cosas, digamos, más lentas que cualquier otro de mis compañeros, sino que justamente a mí me sirvió para madurar incluso más rápido y aún terminando después que muchos tener mejores frutos, ¿no? Entonces eso es importante que sepamos, ¿no? Y que seamos conscientes de nuestras fuerzas, de nuestra realidad, porque a veces también no depende de uno, ¿no? Depende de tu situación personal, económica, sentimental, ¿no? Porque ya a esta edad ustedes, bueno, ya también piensan en otros compromisos, no solamente en la facultad. Entonces es importante que nosotros como seres humanos nos realicemos no solamente en un aspecto, sino en múltiples aspectos. ¿Quieres contarnos sobre uno de tus proyectos favoritos y por qué lo haces especial para ti? Bueno, mis proyectos favoritos son los de primer año de facultad, porque justamente, o los de los primeros talleres, porque son los proyectos en los que uno puede volar con esa inocencia o con esa, digamos, falta de conocimiento en otros rubros, ¿no? Que justamente hacen que no tomes en cuenta muchas cosas y que te expreses más libremente, ¿no? Entonces tengo bonitos recuerdos de los proyectos de esa época, porque son los proyectos en los que más pude volar y hacer cosas experimentales, no tanto incluso funcionales, ¿no? Sino que dependían más que nada de mi iniciativa, de mi inventiva y de mi estética que tenía en ese momento de lo que podía ser arquitectura. Como nos comentaste hace rato que tenés tus raíces peruanas y también paraguayas. Sí. ¿Cómo influyó esa cultura en tu manera de proyectar o al diseño? Sí, bueno, lo que más influyó en mi manera de proyectar
no solamente ha sido que vengo de un país diferente, ¿no? Sino que también en lo personal influyó que mi padre, bueno, tenía una empresa de transportes, entonces él al dedicarse a esto, desde pequeño yo iba al taller, miraba. Mi arquitectura es muy maquinista, es bastante en ese sentido, justamente por eso encontré una beca, ¿no? Mi campo de acción ha sido no ese campo, digamos, de arquitectura propiamente, sino esa arquitectura enfocada a la parte high-tech y a la parte industrial, ¿no? Entonces he trabajado incluso en empresas constructoras haciendo grúas, montando grúas, he trabajado en líneas de producción, empecé haciendo el layout de una cervecería, ¿no? En mi época de estudiante. Entonces, todo eso ha influido mucho en mi formación, ¿no? Entonces, ese acervo, eso que, por ejemplo, a veces los profesores de arquitectura se escandalizan cuando tú haces un voladizo de 3 metros y yo miraba por grúas que tienes voladizos de 40, 50 metros en el puerto, por ejemplo, ¿no? Y cómo manejan los pesos, cómo se hacen los contrapesos. Entonces, eso me ayudó mucho en la parte estructural, ¿no? Entonces, en algunas cosas yo creo que más pienso como ingeniero que como arquitecto, en ese sentido, ¿no? Y eso lo podemos ver en el último proyecto. Yo suelo decir que siendo arquitecto debemos estar orgullosos de que, por ejemplo, diseñé las vigas más grandes montadas en un edificio en Paraguay, ¿no? Esas vigas metálicas tipo Cercha que colocamos en la Secretaría Nacional de Deportes, ¿no? En el Arena, tienen 70 metros de luz, ¿no? Por supuesto que el cálculo me lo hizo un ingeniero, pero el diseño, la originalidad, el concepto de todo ese proyecto es parte de mi arquitectura, ¿no? De lo que podríamos llamar arquitectura netamente, a pesar de que se ve como una cosa totalmente industrial y totalmente ingenieril, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que eso ha sido lo que más ha marcado mi vida, ¿no? Seguir con el tema de transporte, de motores, de diseño de máquinas también, ¿no? Entonces, y trabajando con la industria, ¿no? Eso me ha ayudado a aprender muchos conceptos y los he tratado de aplicar siempre a mi estética y a la arquitectura que hacemos, ¿no? O sea que desde chico ya estabas encaminado más o menos a lo que vos querías. Sí, más o menos desde chico. Bueno, había una época que, de chico yo siempre digo la época que uno sueña, ¿no? En ser como Leonardo da Vinci o como Miguel Ángel, que a mí me gustaba dibujar. Entonces justamente yo me iba al puerto, al aeropuerto, a ver las máquinas, ¿no? Cómo funcionaba, cómo levantaban los contenedores, las grúas, cómo se montaban eso en los camiones, ¿no? Cómo eran las cabinas, cómo era... porque también justamente he visto ese cambio, esa evolución, y creo que es un nicho muy interesante para nosotros como arquitectos, que estuvo mucho tiempo descuidado, ¿no? Porque antes, digamos, los reyes haciendo maquinaria pesada, todo, eran simplemente los ingenieros. Pero ¿qué sucede? Prueba de ello es que hace muy poco, ¿no? Por ejemplo, tú ves una topadora y el pobre operario, ¿cómo estaba? La cabina era simplemente un asiento, no tenía cabina. Y es una máquina que trabaja a pleno sol. Entonces, si nos damos cuenta, imagínate, ¿no? Un tipo que está ahí cosiéndose los sesos tenía que estar con su sombrero, o si no, algunas empresas le soldaban un pequeño techito o algo así, pero el tipo estaba ahí que se moría de calor, ¿no? Entonces, además, incluso tienes los 2 tanques de la hidrolina, ¿no? O sea, del líquido para las botellas hidráulicas que mueve la maquinaria, que calienta mucho a alta temperatura, justamente a los costados de los 2 asientos, del asiento, ¿no? Tienes 2 tanques, uno a cada lado. Entonces, eso es un infierno. Eso, ¿qué pasa? El rendimiento de las 8 horas que trabaja esa pobre persona, el rendimiento era equivalente a 2 horas de trabajo real. Porque una persona así en el Chaco, imagínate, con una topadora de estas, no puedes estar. En cambio, las máquinas modernas, ¿qué es lo que traen? Son ya ergonómicas, ¿no? Tienen asientos neumáticos, ¿no? Estabilizados, tienes cabinas ya con aire acondicionado, que al comienzo el concepto era de lujo. Si vos tenías todo ese equipamiento era lujo. Lo mismo en los automóviles. Yo comparo mucho la arquitectura con la industria. Para mí un referente, un termómetro, es el automóvil. Porque el automóvil ha ido cambiando cada 10 años. Vos, no importa la marca, vos sabes cuáles son los de los 80, cuáles son de los 90, etcétera, ¿no? Y lo mismo pasa ahora, incluso más acelerado, ¿no? Al 2010 ya ha habido un cambio, ¿no? Al 2015 ha habido otro cambio, ¿no? Entonces se ve la evolución del diseño. Y lo mismo pasa en arquitectura.
rápido distinguimos una arquitectura ochentosa, por ejemplo, ¿no? Colores primarios, colores fuertes, como esta pared de atrás, ¿no? Y cosas así, ¿no? O el ladrillo visto, ¿no? El ladrillo visto ha ido evolucionando también, ¿no? En los 90, o todo lo que es anterior a los 80, los pisos de la Yota en Paraguay, el ladrillo visto rojo, ¿no? Con la junta bien marcada. En cambio, a partir de los 90 empieza el ladrillejo, ¿no? Incluso que es más perfecto todavía que el ladrillo, a tratar de dar una imagen más pulida con el mismo material, con la misma impresión. Y por ejemplo, ya a partir del 2000 empezamos con el ladrillo blanco y el enrasado, ¿no? Que es una cosa un poco más artesanal y que le da otro aspecto, ¿no? Entonces es fácil que nosotros distingamos esta evolución. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? A que nosotros generalmente lo que tenemos que hacer es procurar hacer arquitectura, en especial lo que yo veo en los jóvenes, ¿no? Es aprovechar que distingan bien las etapas, que podamos hacer arquitectura acorde a la época en que vivimos, ¿no? Entonces la arquitectura para mí debe ser el reflejo de la sociedad, del modo de pensar, del modo vivendi, del tiempo en el que vivimos, ¿no? Entonces a eso están llamados ustedes. ¿Tu opinión, profe? ¿Cuál es el rol del arquitecto en la sociedad actual, especialmente en Latinoamérica? Bueno, tenemos un problema grave, que es un problema que no se ha podido solucionar hasta ahora, que es el tema de que, a ver, no voy a generalizar, sino voy a hablar, por ejemplo, de mi caso específico, ¿no? Yo empecé a trabajar más que nada en el tema de industria y de obras, de proyectos de infraestructura y esas cosas, porque, bueno, hemos tenido generaciones o camadas de arquitectos que han salido muy mediocres. Entonces, eso ha contribuido a que haya una percepción de que el trabajo del arquitecto era un trabajo secundario. Entonces hay gente que decía, ¿no? Bueno, salieron arquitectos, tal vez se fueron al extranjero, vinieron con un posgrado, pero los llevas a obra y no te sirve, o sea, no están especializados. Esa es otra cosa muy importante, ¿no? Saber, un diamante no lo puedes vender en el mercado, ¿no? Sino que cada especialización, cada tipo de arquitecto que hay, está pensado y está, digamos, estudiado para realizar cosas en un determinado entorno. Entonces, ¿qué sucede? Con la crisis de trabajo, con la crisis evolutiva que hemos tenido, y ha ocurrido también que lamentablemente dentro de ese acomodo y ese tipo de especializaciones, también ha habido gente que ha salido mediocre en lo que más necesitaba en el país, ¿no? Que es los residentes de obra, por ejemplo, ¿no? Gente que construya verdaderamente, ¿no? Entonces se han especializado, por ejemplo, en arquitectura rural en esto, y los pones a construir en métodos convencionales y te resulta un inútil. Entonces ese reflejo ha dado una muy mala propaganda para nuestro entorno, ¿no? Entonces, a tal punto de que hay gente que decía, no, si yo quiero hacer una casa, mejor bajo internet los planos, ¿no? Le pago, le doy esto a mi contratista, ¿no? A mi maestro mayor de obra, él me construye igual, ¿no? Y me ahorro el pago del arquitecto. ¿Para qué lo contrato al arquitecto? Solamente para que me haga la carpeta municipal, o sea, me haga los planos que van a entrar para la aprobación de eso, ¿no? Que es un precio ínfimo, ¿no? Y te pagan por la firma, chauchas y palitos, ¿no? Como se dice. Entonces, ese ha sido el problema grave que tuvimos, ¿no? Nos enfrentamos a una situación en que el trabajo del arquitecto está muy depreciado por ese pensamiento, ¿no? Pero al mismo tiempo, la misma calidad de arquitectos que salió no podía aspirar tampoco a más, ni podía reclamar, porque salieron mediocres. Entonces, lo que estamos tratando por eso también en ese sentido me pareció muy útil venir a enseñar a la facultad, ¿no? En un principio les puedo decir que yo jamás pensé, no tenía la vocación, según yo no tenía la vocación de enseñar, ¿no? Siempre soy muy pragmático, quería trabajar nada más, quería armar mi estudio de arquitectura, que lo logré, y esa era mi vocación, ¿no? Hacer arquitectura nada más. Pero descubrí que justamente a través de los años y viendo esta falencia, era necesario compartir conocimientos, compartir entonces, información y meterme también, inmiscuirme en lo que era la formación de nuevos profesionales. Porque salir de ese paradigma, ¿no? O sea, un profesional para mí
es el que te soluciona un problema. Entonces, si tú logras crear gente que solucione problemas, nunca va a faltar trabajo, nunca van a ser ninguneados, si no se convierten en especialistas, se convierten en referentes, ¿no? Y entonces, incluso a partir de cero, ¿no? De estar económicamente, digamos, en una posición en la vida que, bueno, una vez está muy arriba y una vez está muy abajo, entonces te da las herramientas suficientes para poder capear los temporales y regresar a una buena posición, ¿no? Entonces, eso también es importante, que verdaderamente ustedes puedan vivir de esta profesión, ¿no? Y eso, ¿cómo lo logramos? Justamente con la excelencia, haciendo las cosas bien, ¿ya? No solamente abocarnos a arquitecto diseñador, ¿no? Sino que un arquitecto tiene que ser un profesional, repito, capaz de desempeñarse en obra, de poder encontrar soluciones y poder dirigir un plantel, un equipo multidisciplinario incluso, ¿no? Porque el arquitecto es como el director de una orquesta, ¿no? A veces es el reclamo que tenemos con los ingenieros, ¿no? No puede ser que es injusto si nosotros hacemos los cálculos, que es lo principal cuando se cae un edificio, porque el arquitecto o la gente dice que esa obra es de fulano y tal, ¿no? Entonces, porque nosotros equivalemos al director de la orquesta. Tú puedes tener un excelente pianista, pero si no hay una coordinación con el resto de la orquesta, no funciona. Entonces lo mismo, ¿no? Podemos tener un excelente calculista, pero eso no hace a todo el edificio. Nosotros necesitamos coordinar de que no solamente un edificio es estructura, sino que un edificio justamente tiene otros aspectos que hay que diseñar, ¿no? Está desde el mobiliario, desde funciones, desde estética, ¿no? ¿Qué representa? ¿Cómo te sientes viviendo en él? Entonces tenemos un campo mucho más grande, ¿no? que dirigir. Entonces ahí está. Como profesor, ¿cuál es el error que cometen los alumnos de arquitectura hoy en día? Bueno, punto uno, a ver, si hablamos en generalidades, hay cosas que son muy puntuales de las materias, ¿no? Yo al final he terminado enseñando, es cierto, acá solamente enseño, por ejemplo, en la Facultad de Ciencia y Tecnología, actualmente solamente enseño las materias de tecnología y los materiales de la construcción 1 y 2 y dibujo 3. En el curso de admisión enseño dibujo arquitectónico y dibujo para ingeniería. Y en Coronel Oviedo, que yo lo llamo mi hijo, ¿no? Me dieron la oportunidad, la Universidad Católica me dio la oportunidad de poder abrir la carrera de arquitectura allá junto, trabajar con la directora allá. ¿Cómo le llamas? Y ese le llamo mi hijo, porque es mi bastión, porque fundamos la carrera de arquitectura hace 14 años. Y entonces, y allá puedo tener las materias que a veces no puedo tener acá, ¿no? Entonces allá, por ejemplo, tengo la materia de taller del tercer año, ¿no? Taller 4 y 5, y tengo las materias de gestión de obra 1 al 3, ¿no? Depende del semestre. Entonces, que justamente son las materias ya de último año, de formación de los alumnos para que salgan a la vida real, ¿no? Entonces, generalmente en esas materias nosotros empezamos con cómputo, presupuesto, o sea, todo lo que a veces no nos gusta hacer, ¿no? A la gente. Hay arquitectos que son para diseño y hay arquitectos que son para llevar obra. Entonces el arquitecto que debe llevar obra debe conocer muy bien presupuesto, programación de obra, ¿no? Trabajar en especial con el equipo que hace los desembolsos, llámese banco, llámese fondo de administración de fondos, etcétera, ¿no? Porque en obras grandes para nosotros es importantísima la ejecución del presupuesto y del avance de obra de acuerdo al cronograma físico-financiero, porque si no, eso nos puede llevar a un fracaso. Y últimamente, justamente la crisis estaba dada, porque tanto en ingeniería como en arquitectura salía el profesional bombero, lo le llaman, ¿no? Está siempre apagando incendios, siempre está con problemas en su obra, que no le llega el material, ¿por qué? Porque justamente no saben dirigir la obra, no saben programar la obra o trabajar con el equipo para corregir eso a tiempo, ¿no? Entonces termina como el Titanic, ¿no? Hundiendo la obra. Hay obras que han fracasado, obras grandes, que fracasan, parece mentira, justamente por ese problema, por un problema de dirección, ¿no? Porque si tú vas a seguir el ritmo que te marcan tus equipos de trabajo, no vas a llegar a buen puerto, ¿no? Generalmente ellos tienen una mentalidad de que la obra se demore lo más posible para ellos tener más tiempo de trabajo, porque ellos muchas veces son contratados por día, ¿no? Por los capataces o por el subcontratista, que es al que le pagas por producción, pero él generalmente contrata por día.
Entonces, al contratar por día, vos tenés que la gente, tu gente de la minería, por ejemplo, tiene la mentalidad de que voy a hacer el trabajo lo más lento posible para tener más días de trabajo. Entonces, esa es una realidad que tenemos. Ahora, después también tenemos el robo hormiga de materiales, tenemos una serie de circunstancias que de acuerdo al cargo que desempeñes es más o menos importante, ¿no? A veces yo encuentro, el otro defecto que encuentro en los alumnos es justamente eso, ¿no? Que ellos dicen, no, eso que se encargue, no están bien definidos los cargos, o cuando están definidos los cargos, tú crees que él trabaja independiente a ti, y no te das cuenta que debemos formar un equipo. Ahora, como estudiantes, ¿cuáles son los defectos principales que veo? Es que la gente cree que estudiar es aprender de memoria las cosas, ¿no? O están basados en que ChatGPT me va a hacer el resumen. Ahora es así. Antes copiaban el resumen del resumen del resumen, le sacaban fotocopia y todo el mundo quería estudiar de ese resumen nomás. Entonces terminaba con unos exámenes que si toma por concepto, la gente no maneja el concepto, sino que simplemente no se acordaban una parte y ya se les perdió todo el hilo de lo que tenían que decir. Entonces, volver a ejecutar las cosas por concepto. O sea, yo creo que lo más importante en ustedes como alumnos es aprender justamente yo le insisto con esta palabra, ¿no? El concepto. ¿Por qué? Porque es como les he solido poner el ejemplo en clase, ¿no? ¿Cómo cuento yo? A ver, todo el mundo conoce el cuento Caperucita Roja. Sí. Pero si yo les pido a cada una de ustedes que lo escriban, ¿no? Ninguna de ustedes, o sea, ustedes lo tienen acá. No saben en qué año se lo contaron, pero ustedes lo saben de memoria. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué ocurre con ese cuento? Si yo les pido, pónganme en un papel, ustedes me van a contar toditas la misma historia, pero no necesitan agarrar su teléfono y copiar al pie de la letra eso. No necesitan googlear, no necesitan llamar a ChatGPT, no necesitan nada de eso. Y yo les aseguro que de los 3 papeles que me muestran, ninguno empieza ni tiene las mismas palabras de repente, ¿no? Porque cada una va a tener una redacción diferente. Pero sin embargo, la historia, ¿cuál está mal? Ninguno, porque toditas saben historia. Entonces la historia está desarrollada igualita, pero contada cada una con sus propias palabras y con su propio condimento, ¿no? No sé, de repente ella es más detallista y me cuenta que la capa de Caperucita Roja tenía unos botones dorados, no sé, ella pone más énfasis a cuando se asustó al ver al lobo, ¿no? Etcétera. O sea, pequeñas modificaciones de la historia, pero en general sigue siendo la misma. Entonces, a eso tenemos que llegar con todas las materias. Pero ahora, ¿cómo llegamos en todas las materias a eso? ¿Cuál es el secreto del estudiante? Hacer que te guste. Encontrarle cuál es el hilo conductor que puede llevarte a la madeja completa. Entonces, de acuerdo a eso, incluso esos conocimientos van a estar arraigados en ti. No importa la edad que tengas o el tiempo que haya pasado. O sea, no pasar una materia por pasar. Y acuérdense otra cosa más, en arquitectura todas nuestras materias son importantes. O sea, yo he podido desarrollar proyectos a partir de no necesariamente premisas de diseño arquitectónico, sino premisas, por ejemplo, económicas, premisas sociales, ¿no? O sea, yo puedo encontrar, en el caso de mi arquitectura, una época era muy figurativa. O sea, si yo fuera un artista, de repente es como que hagas dibujos no abstractos, ¿no? Entonces, pero ¿qué sucede? Al hacer las cosas literales, tiene un pro y un contra, ¿no? Bueno, ya les he mostrado, por ejemplo, ese edificio que hice de la rueda, ¿no? Que era un recauchador a neumáticos, ¿no? Entonces, el edificio refleja literalmente lo que hacen en su línea de producción, ¿no? Entonces, en ese caso, es algo figurativo, ¿no? O hice una encuestadora, ¿no? La encuestadora Fields, las oficinas para Fields, ¿qué era, no? ¿Qué hace una encuestadora? Preguntas, ¿no? Entonces el edificio tiene un signo gigante de interrogación en la fachada, ¿no? Pero al mismo tiempo hemos jugado también con esa sutileza, ¿no? De tal forma que ese signo de interrogación no sea una cosa re evidente así, ¿no? A primera, sino que parece una cenefa normal para el que pasa desapercibido, tampoco es una cosa así súper visible, porque tiene el aspecto de una cenefa, ¿no? O sea, está estilizado, está moldeado de tal forma que no sea una cosa así, tipo un cartel evidente, ¿no?
Entonces debemos jugar con ese tipo de cosas cuando hacemos arquitectura, ¿no? De tal forma de poder lograr el concepto, ¿no? En especial cuando es una arquitectura, por ejemplo, del tipo comercial, siempre hablamos de que en general se pide, ¿no?, que el edificio forma parte de lo que se llama marketing, imagen corporativa. Entonces el edificio tiene señales identificadoras de la marca, ¿no?, o de lo que hace la empresa también, ¿no? Entonces podemos jugar con eso de una forma más abstracta, ¿no? Entonces tenemos esos dos parámetros, ¿no?, y esa disyuntiva y, digamos, los dos opuestos, ¿no? O hacer algo totalmente abstracto o hacer algo netamente figurativo, ¿no? Entonces, dentro de esa gama tú puedes tener también escalas de valores intermedios, ¿no? Entonces ya ahí interviene justamente, y eso es lo que creo que no nos va a sacar del mercado, ¿no?, sino que justamente nosotros no debemos asustarnos de la inteligencia artificial, sino más bien tratar de entenderla como una herramienta más. Porque hace rato que nosotros en el celular, como les suelo decir, tenemos lo que se llama la biblioteca más grande del mundo en nuestra mano. Pero ¿qué sucede? De nada me sirve tenerlo ahí si parte de esa información no está acá. Ahora, no significa que yo tenga que tener toda la información acá. Acá debo tener nada más el concepto y saber qué buscar para poder desarrollar. Ya no es necesario que yo me aprenda de memoria o que maneje verdaderamente una serie infinita de datos, sino que lo que debo conocer son los conceptos para poder utilizar esa herramienta de la forma más eficaz posible y lograr resolver la mayor cantidad de incógnitas, ¿no? Actualmente, por ejemplo, para cada edificio, como les digo, estamos en el siglo XXI, ya hay otra tecnología, ya hay otros requerimientos, otros esfuerzos, ¿no? Entonces yo necesito que el edificio también se acorde a estos tiempos. No puedo ser un edificio primitivo en el cual todo es manual, ¿no? De repente yo necesito instalar domótica, o sea, y tengo que conocer para que justamente no me hagan soluciones parche ni cosas que van fuera de mi diseño, porque las cosas son integrales ahora, ¿no? Entonces, mientras más pulamos eso, mejores diseños vamos a tener. ¿Y algo que nos quieras compartir del high-tech? El high-tech, bueno, a mí me gusta mucho porque justamente creo que es lo que refleja nuestra época, ¿no? Es lo que más reflejaría el siglo XXI, ¿no?, que es el siglo en el que vivimos. Los cómics, todo, bueno, había, por ejemplo, en los años 60, ¿no?, cuando recién se delineaba el futuro en las películas, en los cómics, ¿no?, en nuestros superhéroes, ¿no?, una serie de cosas que en realidad ya son realidad, ¿no? Teléfonos inalámbricos, estar cara a cara con una persona, de mantener una conversación con alguien que esté en el otro lado del mundo, ¿no?, la transferencia de información, tener cosas ya no solo en una pantalla, sino en forma de holograma, ¿no?, conceptos de ese tipo, ¿no? Entonces, vehículos también, nuestros vehículos han evolucionado. Actualmente ya en varios países hay hasta taxis voladores, ¿no? En China, por ejemplo, ya se está implementando en varias ciudades, ¿no?, los trenes de alta velocidad y una serie de cosas que, bueno, se convierten en un paradigma, ¿no? Ustedes están en una época muy especial, una época que está haciendo historia. Estamos, parece, en el fin de una etapa y en el comienzo de otra, ¿no? Y hay cosas que ya no evolucionan como antes, que tardaban años en integrarse, ¿no?, o en llegar a nuestra sociedad. Por ejemplo, nosotros que estamos en Sudamérica. En cambio ahora la tecnología, todo llega mucho más rápido a cualquier lado. Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, nuestra herramienta de inteligencia artificial, si no nos ayornamos, también es un arma de doble filo, nos puede dejar fuera de competencia y va a dejar a mucha gente sin trabajo también, ¿no? Entonces tenemos que pensar en que nuestra forma, pasando a eso también, esto en general, de los alumnos que siempre tenemos sobre la gente que tiene esperanza o vocación para ser arquitecto, hay varios niveles. Hay gente que, por ejemplo, lo hace como una carrera más. Hay gente que le pone mucha pasión, ¿no? Entonces siempre en un aula vamos a tener, como digo, las liebres, desde las liebres hasta las tortugas, ¿no?, y los animalitos intermedios, ¿no?, el equivalente a eso. Entonces, pero que no nos preocupe eso, sino que el concepto tiene que ser justamente que cada uno logre desempeñarse lo mejor posible
y que pueda acceder a un cargo o a una especialidad, ¿no? O sea, no todos los arquitectos tenemos por qué ser diseñadores de primera línea. Hay arquitectos que vamos a trabajar en una municipalidad, ¿no? De repente en desarrollo urbano, en restauración, en arquitectura social o en una, en una municipalidad, ¿no? Entonces, en una municipalidad, y gente que yo necesito que sea justamente un arquitecto para desarrollar eso, o que tenga su propia empresa y de repente ni siquiera va a ser de construcción, de repente va a evolucionar a otro rubro. Pero la formación es la que nos permite tener una visión global de muchas cosas que a veces sin esta formación no podríamos ni siquiera percibir, ¿no? Entonces eso es lo importante, que nosotros es una carrera lo suficientemente equilibrada para manejar la parte de letras como la parte numérica. Entonces tenemos gente que va a estar más inclinada a las letras, hay gente que odia hacer una planilla de Excel, ¿no? O ahora utilizar, por ejemplo, ahora justamente nuestros programas también están siendo más integradores, ¿no? Antes necesitábamos un programa para dibujo, un programa para hacer las maquetas electrónicas, otro programa para hacer los renders. Sí. Ahora, de nuestra maqueta electrónica teníamos que desglosar una maqueta electrónica que, o sea, antes trabajábamos en planos, por ejemplo, yo hacía los planos de arquitectura y le daba para que haga el plomero, el herrero, el electricista, el hormigonista o el calculista, cada uno tenía que desarrollar de acuerdo a mi plano de arquitectura. Pero ¿qué pasaba cuando había, por ejemplo, una modificación de ese plano? Era muy lento todo, ¿no? En cambio ahora podemos ya trabajar en línea con un plano general en el cual en tiempo real ven ellos lo que yo modifique en arquitectura, entonces vuelven a adecuar sus tuberías, o incluso si cambia de función o de algo, cambia el proyecto eléctrico, el proyecto de instalaciones, aire acondicionado, todo se va poniendo al día. No te encuentras con esas sorpresas en obra, porque resulta que le diste los planos de arquitectura a tu electricista, a tu gente, y después tú modificaste y ya ellos no tuvieron tiempo de modificar, y entonces en obra tienes que solucionar eso como residente de obra, ¿no? En cambio ahora podemos trabajar con eso en tiempo real. Entonces las modificaciones, que tampoco no es un pecado, al contrario es una cosa muy normal cuando los proyectos son muy complejos, hay proyectos que nosotros vamos modificando en obra, ¿no? Entonces, pero debe ser lo suficientemente flexible para poder manejar esas situaciones en todo sentido, ¿no? Entonces, ahí está la importancia también de que tengamos esa capacidad nosotros de adecuación, que justamente creo lo da como resultado la carrera que damos. Me parece eso lo más importante que tendrían que ver ustedes, lo que más respetan. Si me están entrevistando, creo que es porque he podido llegar a ustedes de una manera que dio buena impresión. ¿Sí? Bueno, entonces a mí lo que me interesa justamente es que ustedes, más que nada, yo siempre les decía, a veces yo me salgo de la materia un poco, les pongo ejercicios o les pongo comentarios en los que yo quiero que ustedes debatan, porque en la vida real justamente el que más se adapte, el que más iniciativa tenga hablando, generando cosas, es el que más posibilidades tiene de sobrevivir a lo que viene, ¿no? Estamos en tiempos muy competitivos, en tiempos muy que son duros también, y va a ser muy duro para ustedes porque hay mucha competencia. Y lo malo que justamente con el apoyo de la inteligencia artificial, por eso ustedes los llamo a que manejen bien eso, ¿no? A que manejen información y no se confíen a que, bueno, no me importa saberlo porque está en el teléfono. Lean, verifiquen. Entonces de ahí nacen las ideas. La imaginación es tener imágenes en nuestra cabeza, no es inventar algo nuevo de la nada. Ya se inventó la rueda, ya se inventó todo, sino es aplicarlo en nuevas cosas y nuevas formas de aplicar. Entonces ese es mi consejo, ¿no? Que ustedes logren eso. Eso me parecía lo más importante, incluso más que las materias que les enseñaba en sí, ¿no? Que ustedes manejen el pensamiento crítico. ¿Qué me sirve, qué no me sirve? Hagan un colador simple, ¿no? Para actualizarse y para poder innovar en lo que hacen. Y eso lo aplican
no solamente arquitectura, sino ya les digo, a lo que se dediquen. Por último, no sé, se casaron, no tuvieron tiempo o no tuvieron posibilidad de dedicarse a eso, pero igual en el hogar, en la formación de sus hijos, en la formación o en cualquier rubro que te desempeñes, no importa si es arquitectura o no, debes aplicar el principio de hacer las cosas bien, y yo creo que eso forma parte de justamente lo que se les ha dado en la universidad o lo que se les da, ¿no? A eso tienen que apuntar. Bueno, espero les haya gustado. Gracias, profe, por el tiempo y por tus consejos y por tu dominio. Por todo. Bueno, yo aprecio mucho esta invitación, ¿no? Y siempre estoy a disposición de lo que requieran. Si está a mi alcance y es mi área, adelante. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias a ustedes.